La palabra experimentar proviene de dos vocablos del latín, ex, que significa fuera de, desde fuera, y peritus, experimentado, probado en los hechos. Experimentar consiste en poner a prueba la veracidad de una idea en los hechos, en donde las cosas suceden independientemente de nuestras creencias. Experimentar es el intento de comprobar si la realidad respalda lo que decimos que es. La práctica y el gusto por la experimentación es uno de los elementos distintivos de la curiosidad humana y una de las herramientas fundamentales en el avance del saber en todos los campos de la actividad humana, principalmente a través de la investigación científica y tecnológica. Trataremos en este apunte primeramente la idea de la investigación, una de cuyas modalidades es precisamente la experimentación. Enseguida tocaremos algunos aspectos particulares de esta modalidad. Terminaremos el apunte con la invitación a que lleves a cabo un primer proyecto que te permita poner en práctica lo que estás aprendiendo sobre esta herramienta esencial. En principio, hacemos investigación justamente porque no tenemos de manera inmediata respuesta a nuestras preguntas, o las preguntas que tenemos no corresponden a la realidad y los hechos a los que se refieren. Para ello, analizamos datos y textos en fuentes confiables y, cuando es recomendable y las condiciones lo permiten, llevamos a cabo experimentos. Hacemos investigación experimental porque buscamos respuestas verdaderas, es decir, apegadas a la realidad y a los hechos, ya sea para saber más acerca de algún tema, ratificar, rectificar o abandonar una hipótesis, o para solucionar un problema en la práctica. La investigación es movimiento creativo y al mismo tiempo organizado, que nos lleva de la ignorancia al conocimiento. Quien investiga necesita ser creativo, aplicando en ello emoción, intuición, espontaneidad, duda permanente, sentido de riesgo y con frecuencia una buena dosis de pensar y actuar fuera de la caja para poder entender y lograr la respuesta a su pregunta. Pero también, paradójicamente, requiere de orden, es decir, de una buena planeación, claridad en sus objetivos y una selección adecuada de métodos y técnicas que correspondan a las mejores prácticas de quienes conocen y han investigado su tema de estudio. Esta paradoja está en el centro de todo ejercicio de investigación. Creatividad y orden son dos hemisferios que hacen equipo. Por ello, para entender este movimiento hay que ir más allá de las dicotomías entre lo racional y lo irracional, la intuición y el razonamiento, la lógica y la improvisación. La investigación es una empresa humana. Todo en ella tiene un lugar y tiene consecuencias. Y quizás lo más importante, quien investiga acepta que el valor ético de su contribución radica en dar prioridad a la realidad y a los hechos, y no en cambio tratar de acomodar estos a sus creencias o intereses. Cualquiera que sea el objetivo de una investigación, la intención primordial deberá ser siempre encontrar la verdad, ya sea en la forma de una respuesta a una pregunta que conduce a un conocimiento nuevo, o en la forma de un objeto, dispositivo o procedimiento con el que trata de resolverse o anticiparse un problema concreto. Toda investigación, incluyendo la enfocada a la experimentación, contiene un núcleo que comprende 5 componentes: el objeto, la o las preguntas, los objetivos, las respuestas probables y una estrategia inicial del proceso. El objeto es el tema, asunto, hecho o proceso sobre el cual el investigador hace preguntas. Una tarea clave en los inicios de una investigación consiste en dimensionar este objeto en términos de tiempo, espacio, circunstancias específicas, lo que aumentará la viabilidad del proyecto en su conjunto. El segundo componente del núcleo es la o las preguntas acerca del objeto, las cuales enuncian el problema de la investigación. En la medida en que investigamos, sabemos un poco más del tema,
lo cual podría llevar a modificar o incluso sustituir las preguntas iniciales. Esta es una consecuencia perfectamente aceptable y, por cierto, muy frecuente en la práctica de la investigación. En el núcleo del proyecto, los objetivos indican lo que se desea lograr como resultado de la investigación. Normalmente habrá, por un lado, objetivos que llamaremos inmediatos porque enfocan específicamente al conocimiento de algún aspecto del objeto. Y por otro lado habrá el para qué del para qué, es decir, objetivos relativos a las consecuencias técnicas, sociales o de cualquier otra índole derivadas de los hallazgos que resultan de la búsqueda. El cuarto componente del núcleo son las respuestas tentativas, que parten del conocimiento previo que tenemos del objeto y que orientarán nuestra búsqueda. Desde el momento mismo en el que nos hacemos una pregunta, comenzamos a imaginar posibles respuestas. Esto no solo es natural, sino deseable. Las investigaciones no parten de la nada. Lo normal es que se apoyen o provengan de algún conocimiento previo que hizo surgir nuevas preguntas. Estas respuestas anticipadas pueden adquirir el rango de hipótesis si están enmarcadas en teorías que han demostrado consistentemente su veracidad en la descripción, explicación o incluso la predicción de aspectos del objeto que se estudia. La estrategia es el quinto componente principal del núcleo de un proyecto de investigación. Consiste en el curso de acción que le dará orden y sentido lógico al proceso. De la estrategia se derivan otros elementos como por ejemplo un plan de trabajo, la gestión de recursos, equipos, servicios y la colaboración de personas que nos pueden ayudar. Al igual que los demás componentes del núcleo, la estrategia tendrá que adaptarse conforme surjan nuevas condiciones, situaciones imprevistas, favorables o desfavorables en el proyecto. Una estrategia no nos sirve de gran cosa si no es flexible. Lo que se afirme, pregunte o proponga en cada uno de estos 5 componentes influirá en los demás, configurando un sistema en el que, como ocurre con cualquier sistema, el todo es más que la suma de sus partes. Es por ello por lo que la clave de un buen núcleo de investigación es la relación de congruencia entre sus componentes, que deberá mantenerse conforme vayan siendo modificados por los cambios esperados en el proyecto. Apoyándonos en el núcleo del proyecto, experimentar es un proceso de investigación que consiste en contrastar en los hechos una creencia, o mejor aún, una hipótesis, observando, interviniendo y modificando directamente variables o comportamientos del objeto de estudio. Todo ello para poner a prueba la hipótesis de la indagación. Dependiendo de la complejidad del experimento, pudiera ser necesario llevar un registro puntual y detallado de todo lo que se hace en un cuaderno de bitácora o en un instrumento similar. ¿Qué es lo que pensamos cuando activamos el interruptor de algún aparato que usamos normalmente? Por ejemplo, el foco de una lámpara o una computadora, y no enciende, no escuchamos ningún sonido. Si este problema se ha presentado anteriormente, es probable que nuestra atención se concentre en resolverlo como en otras ocasiones, en las que se había desconectado del contacto en la pared. Sin embargo, al asomarnos, nos damos cuenta de que el aparato está conectado. ¿Qué podemos hacer? Algo que podemos hacer es experimentar, es decir, partir de una hipótesis y ponerla a prueba, trabajando sobre cada una de las variables, repitiendo procedimientos, descartando una por una las posibles causas por las que el aparato no enciende. Ensayo y error sobre las hipótesis hasta encontrar la solución, o alternativamente, modificar o sustituir la hipótesis, o tal vez cambiar la pregunta que dio origen al proceso, o bien los métodos o instrumentos que estamos utilizando. En la experimentación, todo cuenta. Procesos similares a este ocurren igualmente en las investigaciones experimentales más sofisticadas que podamos imaginar. La diferencia no está esencialmente en lo que se hace, sino en la manera como se hace. Todo depende de lo que se proponga en el núcleo del proyecto. Cuando experimentamos o hacemos investigación en cualquiera de sus modalidades, hay que recordar en todo momento el principio ético fundamental de que los hechos y la realidad son la única referencia válida en la puesta a prueba de nuestras hipótesis. Es decir,
no se vale, desde el punto de vista ético, acomodar los hechos y la realidad a nuestras creencias. Mucho de la humildad y sabiduría que caracteriza a los grandes científicos es el resultado directo de poner en práctica este principio fundamental. El primero de los proyectos correspondiente a este apunte se titula El núcleo de una investigación experimental. El objetivo es formular los enunciados del núcleo de un proyecto de investigación experimental siguiendo los lineamientos propuestos en este primer apunte. Localiza los proyectos en el archivo en formato PDF en esta misma página del sitio de las herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros que incorporen otras herramientas para desaprender y aprender y se acerquen más a tus experiencias y vivencias más relevantes.